Estados Unidos, México, Colombia, Francia, Honduras, Nicaragua, Panamá. Y ahora con ustedes, nuestro hermano y amigo, Roberto Sorto. El tema de esta mañana es comprometidos a la santidad. Ese es el tema de hoy. Hermanos míos, hoy en día, incluso dentro de las iglesias, repito el tema, comprometidos a la santidad. Hoy en las iglesias, hermanos, inclusive, hablar de este tema de la santidad no es nada popular. Hermanos, a la gente le gusta que se hable sobre la prosperidad, que no es un tema que no se pueda hablar, claro que sí, es bíblico, la prosperidad integral, claro que sí. Pero al pueblo muchas veces le gusta que tal vez los pastores hablen de cómo salir de las deudas, de cómo tener éxito en la vida, de cómo arreglarse con la suegra o con el suegro, de cómo poder conseguir un trabajo, las siete claves del éxito, cosas así por el estilo, que son temas de moda, ¿verdad? O los 5 pasos para conseguir un novio, cosas así por el estilo. Pero hermanos, cuando escuchamos hablar sobre la santidad, como que a nadie mucho le gusta, pero este tema es indispensable. Por lo tanto, le pido que no se vaya a predisponer al respecto, sino que pueda su corazón ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiera decirnos hoy. Una de las estadísticas que más preocupan a los líderes cristianos en todo el mundo es que, por ejemplo, le voy a dar un dato que solo está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, un 33% de los matrimonios cristianos en Estados Unidos está terminando en divorcio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sencillamente, las parejas hoy en día lo ven como una cuestión razonable por las diferencias que hay entre los cónyuges. Como queriendo decir, esto es normal, todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene problemas y entonces nosotros la solución es separarnos. Y lo estoy diciendo sencillamente como un ejemplo. ¿Cuántos porcentajes habrán, por ejemplo, valga la redundancia, de aquellos que golpean a sus esposas, maltratan a sus hijos, o aquellos que están involucrados en drogas dentro de la misma iglesia, aquellos que se tatúan, ¿verdad? Me decía uno de mis hijos, el mayor: mira, papá, pero es que yo voy a un grupo en la iglesia, no en la iglesia, sino que ahí en la universidad, y el líder que predica, ¿verdad?, en los grupos, el grupo de jóvenes ahí, tiene 2 aritos, uno en cada oreja. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué le pasa a la juventud? Y no es que yo vaya a criticar, no es que vamos, pero la Biblia no enseña nada de eso. O la Biblia, usted encuentra un versículo donde dice, tienes que perforarte las ovejas, dice Jehová. No, eso no dice la palabra. Es más, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero hoy en día usted va a las iglesias y unos miran con unas grandes cobras aquí atrás, ¿verdad? Se busca. Bueno, obviamente hay excepciones. Yo no digo que no quiero ser fanático, no es fanatismo. Habrán sus excepciones. Por ejemplo, alguien que anduvo involucrado en algún grupo y le quedó una serpiente por allá, ya no se la puede quitar. Pero ¿qué pasa? Que viene un joven hoy en día y dice, no, es que está de moda, me voy a hacer una cruz. Y no tiene ni idea de lo que significa la cruz. Me voy a perforar las fosas nasales. Hermano, las tribus africanas hacían eso y todavía lo hacen. Y lo hacen, hermano. Yo me acuerdo una vez que vi un documental de cómo a las mujeres, por ejemplo, las van lacerando, les van cortando para poder introducir, ya sea en sus orejas, ¿verdad? Ya sea, hay algunos diseños que ellos hacen en los cuerpos. Y cuando están haciendo esos diseños, al mismo tiempo están haciendo ceremonias, y invocando a sus dioses, invocando a los espíritus de los muertos, invocando a los poderes de las tinieblas. Y entonces esas prácticas paganas han venido de generación y ahora es moda. ¿Qué tal eso? Eso no es moda, eso es más viejo que el tufo, ¿verdad? Eso es viejísimo.
Entonces vienen los jóvenes ahora, y no estoy criticando a los jóvenes, porque inclusive yo, más de alguna ocasión, tal vez le dije a mi papá, mire, yo me quiero poner esto, y mi papá me dijo, si vos te pones eso, te voy a reventar, te voy a bajar los dientes. Así era en esa época. Hoy ya no se puede decir nada, porque lo meten preso a uno, ¿verdad? Pero mi papá me enseñó que yo tenía que ser machito, y gracias a Dios por eso. Pero hoy los jóvenes como que les gusta meter un poco reversa, y uno no puede andar con esas cosas con los hijos. Uno debe, hermano, enseñarles, instruirles que las tribus, hermano, aquí en el Antiguo Testamento se mencionan algunos versículos, búsquelo usted con sus hijos, se me escapa dónde está, pero que habla que los nicolaitas, por ejemplo, se perforaban. Bueno, aquellos sacerdotes de Baal, ¿qué hacían? Hacían eso. Se perforaban, se laceraban. ¿Y qué hacen los jóvenes ahora cuando van a un concierto satánico? Lo mismo. Se perforaban, se linchaban sus cuerpos para adorar a Baal. Imagínense qué terrible. Y ahora lo miran como que es algo normal. Y ahora, qué tremendo, sin ánimo de criticar a nadie, pero se puso de moda hace poco, en unos meses atrás, infidelidad responsable. ¿Qué tal eso? Hermano, es una burla para el Evangelio. Es una burla, hermano, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una burla porque la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Aunque estos temas sean impopulares, que a muchos no les gusta porque de pronto uno se siente predispuesto, porque de pronto a uno le tocan, le pone el Señor el dedo en la llaga, entonces ya no le gusta el mensaje. Y quiere buscar un lugar a donde se hable bonito, donde se hablen de otras cosas, pero no que me hablen de mi pecado. ¿Cómo es posible? Si el Señor Jesucristo, hermano, si usted lee los evangelios, ¿de qué habla el Señor? Si el Señor confronta con el pecado, lo hace con amor, pero habla del pecado, habla del infierno. Bueno, es más, no le gusta a algunos que se le hable sobre el infierno. Y aquí no vamos, hermanos, a darnos el lujo de predicar lo que le gusta a la gente, sino de compartir lo que el Espíritu Santo quiere que se le diga al pueblo de Dios. Amén. Y eso debemos de hacerlo. Porque entonces, ¿qué tipo de predicadores, qué tipo de líderes podemos ser? Entonces, en primer lugar, debemos de preguntarnos ¿qué es santidad? Hermano, tengo una definición aquí. Santidad es el atributo o una cualidad divina, o es un don, ¿verdad?, para llegar a ser limpio, puro, apartado de lo malo, pecaminoso o cualquier tipo de contaminación. Entonces yo le pregunto, si una persona se echa un purito de marihuana, ¿será que se está contaminando? A ver, ¿qué piensa usted? Si una persona se echa un par de cervezas, ¿será que se está contaminando? Yo le pregunto, porque hay muchos cristianos que eso lo miran normal. Ahora, yo no voy a juzgar a nadie. Usted va a tomar sus propias conclusiones. Al igual que yo le digo a mis alumnos, porque mis alumnos me confrontan y me dicen, ¿cuál es el pecado de tomarse un par de cervezas? ¿Dónde dice la Biblia que es pecado? Así son los jóvenes ahora. ¿Y cuál es el pecado de tomarse un vino? ¿Y cuál es el pecado? Tratando de justificarse para hacer la sinvergüenzada. Hermanos, yo jamás le voy a imponer un criterio. Es más, la Biblia nos enseña que nosotros no podemos convencer a nadie. Porque el único que exhorta y convence es nuestro Señor Jesucristo por medio del Santo Espíritu de Dios que está en nuestra vida. Él es el que nos confronta, Él es el que nos llama, Él es el que nos exhorta. Nuestro deber como predicadores, como evangelistas, como pastores, es sencillamente compartir, abrir nuestra boca y que Dios le hable a su corazón. Pero nadie le va a poner la pistola, ni le va a obligar a hacer algo que usted no quiera, hermano. No es el propósito de la iglesia ese. El propósito de la iglesia es llevar las buenas nuevas de salvación, predicar la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la verdad, y la verdad que nos va a hacer, la verdad nos hará libres. ¿Cuántos queremos ser libres aquí? Amén. ¿Cuántos queremos ser verdaderamente libres? Entonces la verdad está en la palabra. Y la madre de Samuel canta al Señor y describe precisamente una de las características más importantes de nuestro Dios. Versículo 2 del capítulo 2 del primer libro de Samuel. ¿Ya lo tiene conmigo? Dice la Biblia: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Ya lo tienen todos? No hay santo, dígalo conmigo, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Él.
En el cántico de Ana se externa precisamente que no hay como Él. Dios es santo, 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 3 veces santo. Por lo tanto, usted y yo en primer lugar debemos de reconocer que la santidad, ¿de dónde proviene? La santidad no es algo que viene, hermano, de nuestra naturaleza. No puede ser, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Es una naturaleza pecadora. Por lo tanto, la santidad es producto de un regalo de Dios. Es producto de algo que no nos merecemos nosotros, pero que por la gracia del Señor, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, entonces venimos a ser llamados santos, sacerdotes y herederos del reino de nuestro Señor Jesús. Amén. No hay santo como el Señor. Dios es eternamente santo. Trasladémonos entonces a lo que dice el profeta Isaías, capítulo 57. Esto está en el Antiguo Testamento siempre, un poquito más adelante. En el capítulo 57, versículo 15. Mire qué bello, y por qué estamos hablando en primer lugar sobre lo que es la santidad, para que logramos comprender el concepto, para que entendamos a qué se refiere con santidad. Y después vamos a entender que si yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto yo debo de caminar conforme a ese reflejo perfecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque fue tentado, no cayó. Entonces caminó en santidad, como hombre, caminó en santidad. Capítulo 57, versículo 15 dice: porque así ha dicho, así dijo el santo y sublime, el santo y sublime. El que habita ¿a dónde? En la eternidad, habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Hermanos lindos, tenemos un Dios que habita la eternidad, siempre ha sido santo. Hay personas que dudan de la santidad de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya sido santo? ¿O cómo es que Dios es santo? Fíjense que hay algunos incrédulos que piensan que porque hay maldad en la tierra, entonces Dios no es santo. Esa es una aberración. El producto de la maldad de la tierra no tiene nada que ver, hermanos, con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no obligó al hombre a pecar. Fíjense bien lo que le digo. ¿O cuántos de ustedes han sido obligados a pecar alguna vez? A ver, ¿Dios le ha obligado alguna vez a usted a pecar? No. Usted ha tomado por decisión propia, porque tiene libre albedrío. Usted ha tomado la decisión de abrir su boca. Usted ha tomado la decisión de gritar. Usted ha tomado la decisión de ofender. Entonces Dios, en su soberana voluntad, sí permitió que viniera la serpiente antigua. Pero Adán y Eva tenían, óigame bien, por eso dice que es el primer Adán, ¿verdad? Y el segundo Adán, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Adán y Eva tenían la capacidad. ¿Por qué? Porque fueron hechos a imagen ¿de quién? Del Dios santo. Pregunto, ¿había santidad entonces en Adán y Eva? Claro que la había. Había santidad, había pureza, había integridad. Pero ¿qué sucedió? Se acercó la serpiente antigua y la serpiente antigua los engañó, pero ellos tomaron la decisión. Por lo tanto, debemos de quitarnos de nuestra mente, de nuestro pensamiento, todo aquello que diga: no, es que Dios no puede ser 100% santo, porque si no hubiera maldad sobre la tierra. Hay maldad sobre la tierra porque el hombre le entregó al diablo, en otras palabras, el poder que tenía sobre la faz de la tierra. Satanás le dijo al Señor Jesús cuando fue tentado: esto ha sido entregado a mí. ¿Y quién se lo entregó? ¿Quién se lo entregó? Dígame usted. No se lo entregó el Señor. El mismo hombre le dio autoridad, le cedió el derecho, le firmó las escrituras, le firmó el cheque, le endosó el cheque al diablo para que él derramara la maldad sobre la faz de la tierra. Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque si no fuera por Dios, este mundo estuviera completamente corrompido en un 100%, producto del pecado del hombre. Pero Dios dijo: no, vamos a detener esto. No puede ser posible. Vamos a tener que hacer un plan perfecto. Vamos a tener que desarrollar, porque el hombre se ha metido en problemas. Hay que sacarlo adelante. Yo lo he hecho semejante a mí, parecido a mí, no en el sentido divino, sino en el sentido de tributos, de características, de cualidades que son similares a las de Dios. Yo lo he hecho conforme a mi imagen y mi semejanza. Por lo tanto, yo debo de sacarlo de este problema. Y la única manera es que yo me haga como Él. Yo le advierta como hombre, sin dejar de ser Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda entender que sí hay victoria en nuestro poderoso nombre, en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesús. Si hay victoria, ¿cuántos dicen amén? Hay victoria, hay libertad.
Hay victoria y hay conquista. Y se pueden romper las cadenas de la maldad cuando yo decido creer en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Hermanos, su nombre es santo. Él habita en la santidad y cuyo nombre es santo. Dice versículo 15, yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién más habita? A ver, ¿con quién más habita el Señor? Le pregunto una cosa interesante. ¿Las personas que viven en santidad son humildes, sí o no? Sí, no, contéstese usted. ¿Una persona que decide vivir en santidad es una persona humilde? La humildad no significa ser una persona callada, no, porque hay personas que son calladas y son soberbias. La humildad no significa andar con la cabeza así agachadita y con una, ¿cómo se llama? Con un saco de yute en el lomo, como decía mi abuelita. Eso no es humildad. No, hermanos. La humildad, hermanos, es un estilo de vida que me hace a mí ver a los demás superiores. ¿A quién? A mí mismo. Esa es humildad. Humildad es poner la otra mejilla. Humildad es reconocer mis errores. Entonces, aquel que es humilde deja de ser soberbio y entonces camina en santidad. Entonces dice que él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Porque ahí hay empatía. Dios tiene empatía con aquel que hace su voluntad. Pero con los soberbios, ¿qué dice la palabra? Yo miro de lejos al ¿qué? Al soberbio, al altivo. Yo lo miro de lejos. Pero camino con el humilde, camino con el sincero, camino con el sencillo. A ese lo quiero bendecir. Porque es mi voluntad. Porque se está sometiendo a mí. Porque aquel que es humilde, aquel que es sencillo de espíritu, ¿para qué dice aquí? Para hacer vivir el espíritu ¿de qué? De los humildes. De los humildes. Porque algunas veces, hermanos bellos, cuando uno es humilde, también sufre. ¿Sí o no? También sufre. Hay dolor porque hay rechazo. Porque el humilde algunas veces tiene que ceder ante el soberbio. Y hay dolor, yo lo entiendo. Pero la promesa que Dios le está diciendo aquí, si tú eres humilde, yo tengo el poder para que tu espíritu que está golpeado, para que tu espíritu que ha sido rechazado por la característica de la humildad, porque yo le pregunto, hermano, como hombre el Señor Jesucristo no sufrió en su espíritu. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque le decían, bájate de la cruz, porque lo maltrataban, porque lo hirieron, porque lo traicionaron. Y yo me imagino que en su humanidad el Señor decía, pues ¿cómo es posible? Es más, le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo llegó donde estaba el sumo sacerdote y entonces empezaron a interrogarlo, vino un fulano y lo golpeó en la cara. Lo golpeó en la cara. ¿Y sabe qué dijo el Señor? ¿Por qué me golpean? Le dijo. ¿Qué estaba en ese momento? ¿Quién era? ¿Quién estaba hablando? Su espíritu humano. Como queriendo decir, bueno, ¿y a vos qué te pasa? ¿Por qué me estás pegando? Pues yo no he hecho nada. Eso es una reacción hasta, hermano, qué terrible, ¿cómo se pudo contener? Por eso dice, como oveja muda fue llevado al matadero. Pero en ese momento, cuando yo leo ese versículo, me hace ver su naturaleza humana, que su naturaleza humana está sufriendo. Todos ustedes me van a abandonar. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús en su naturaleza humana. Si ustedes me van a abandonar, me van a dejar. Y vos, Pedro, que estás diciendo que vas a ir conmigo, o que podés morir por mí, vas a ser el primero que vas a salir corriendo. Y cuando el gallo cante me vas a haber negado 3 veces. Entonces, ¿cómo se siente uno cuando lo traicionan? ¿Cómo se siente uno cuando lo engañan? ¿Cómo se siente uno cuando hay un Judas a la par suya? ¿Verdad? Y le dice, miren qué tremendo, hermano, todo esto lo que le estoy contando, se lo cuento porque está en la Biblia. Porque el Señor lo vivió, pero Él era manso y humilde de corazón. Aleluya. Él era un hombre santo. Y porque era santo, por eso logró soportar. Porque cuando uno camina en santidad, aquí dice la Biblia, el espíritu del humilde, óigame, el espíritu del humilde es vivificado por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes necesitan, hermanos, cuando han practicado o se han practicado la humildad, cuántos de ustedes necesitan ser sanados?
Ser sanados porque los abofetearon, porque los humillaron, porque los menospreciaron, los han señalado. Pues aquí hay una promesa, yo quiero que lo diga conmigo. El Señor, dígalo conmigo, el Señor hace vivir el espíritu, con E minúscula, el espíritu de los humildes. En otras palabras, aquel que es humilde, el Señor le da alegría en su corazón. Amén. El Señor le da fortaleza a su espíritu. El Señor levanta su ánimo. El Señor, hermano, le da unas vitaminas. Hay unas vitaminas, de esas vitaminas espirituales poderosas que lo hacen más que vencedor. Ese es el humilde. La Biblia dice, óigame, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Pregunto, ¿caminaba en santidad? ¿Sí o no? Claro que sí. Moisés era un hombre santo, hermanos. ¿Y cuál era una de las características? Diga conmigo, la mansedumbre. A ver, diga conmigo la mansedumbre. Dígalo en voz alta, la mansedumbre. Si usted no es manso, entonces hay algo que está pasando. Si no hay mansedumbre, no puede haber plena santidad. Si usted es una persona que no le gusta que le digan nada, ay, 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 es una persona rencillosa, guarda resentimiento por todo se queja, usted no puede decir, estoy viviendo a plenitud la santidad de Cristo. Usted es una persona, hermano, que es orgullosa, que hay demasiado orgullo generacional, llamémosle así. Es que mi mamá sí era, ¿verdad? Yo soy Quincho Barrilete, así soy, de la calle, así soy. ¿Y qué pues? Yo los he oído algunos, no aquí, he oído en la calle. Así soy yo, hombre. ¿Y quién me va a cambiar? Eso se llama orgullo. ¿Cómo usted contesta el teléfono? A ver, ¿cómo usted le contesta a la gente? Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Un ejemplo les doy. Hay algunos que no contestan así, no sé por qué. ¿Qué habrá en sus corazones? No, en serio, hermano, hasta en esas pequeñas, díselo, las pequeñas zorras, ¿hacen qué? ¿Hacen qué? Las pequeñas zorras hacen perder la viña. Hay amargura, hay tristeza. A mí me ha pasado. ¿Y por qué me contestas así? ¿Por qué me hablas así? Porque hay algo, hermano, que impide que yo esté caminando en santidad en ese momento. Yo no sé, puede ser el estrés, puede ser una amargura, puede ser una tristeza. Pero mire, le voy a decir algo. Usted se puede llenar la boca y el corazón de justificaciones todos los días. Sin embargo, eso no va a cambiar la opinión que Dios tiene sobre usted. Porque pecado es pecado, dice la palabra. Y dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Camina en santidad, iglesia. Camina en santidad, porque Él habita con el espíritu de los humildes. Dice, para vivificar el corazón. Aquí dice, ¿de quiénes? Porque cuando hay humildad muchas veces el corazón se quebranta, llora el corazón. Pero aquí hay un Dios que me está diciendo, hijo mío, hija mía, yo tengo el poder, ¿para qué? Para vivificarte, para darte fuerza, para darte alegría, para que te entusiasmes en la vida, para que disfrutes de tu vida, para que sigas adelante. Yo tengo el poder para hacerlo. Pero nosotros no queremos, hermanos. No queremos que el Señor nos vivifique, sino más bien queremos seguir encerrados en nuestra propia soberba, en nuestro propio orgullo. Quebrantado y humilde de corazón. ¿Qué Dios quiere hacer? Vivir con usted, con el humilde. Pero yo le pregunto, ¿vivirá el Señor con el soberbio? No, el Señor no puede estar ahí. El Señor no puede estar ahí. Por lo tanto, preocúpese por las pequeñas cosas que son importantes. Preocúpese por su manera de ser. ¿Sabe por qué? También se lo digo, por su testimonio, hermano. Por su testimonio, que la gente diga, esta persona vive en santidad. ¿Por qué? Porque se le nota en su manera de ser, se le nota en su manera de tratar a los demás, se le nota en su manera de comportarse, se le nota en sus negocios, se le nota en su rostro, se le nota. ¿Por qué? Porque de él saltan ríos de agua viva, hermano. Nosotros hemos sido llamados a disfrutar de esos ríos de agua de vida que vienen producto de una relación extraordinaria con el Señor. Pero si lo que brota de mí es amargura, es odio, es rechazo, es resentimiento, entonces usted no está viviendo en santidad. Perdone que se lo diga, pero es la verdad. Es la verdad. No podemos decir que somos santos si el fruto es un fruto podrido, es un fruto que apesta,
Es un fruto, hermano, inicuo, en otras palabras. Esforcémonos. Usted me dice, ¿cómo hago, pastor? Pues ¿cómo puede hacer? En primer lugar, reconozca que hay enfermedad todavía en el corazón. Hace 2 martes aproximadamente hablamos de la lepra. Hablamos de los leprosos que se encontraron con el Señor Jesucristo. Lo mismo le vuelvo a decir a los que estuvieron los martes, y los que no estuvieron ahí se lo perdieron. Pero estos hombres le salieron al encuentro del Señor Jesús y tenían lepra, dice la palabra. La lepra es sinónimo del pecado. Y estaban de lejos viendo al Señor. Y el Señor les dijo, vayan a donde los sacerdotes. ¿Para qué? Para testimonio tal vez de ellos. Y cuando iban, esa lepra fue sanada por Dios. Pero solo uno realmente fue humilde. Uno, y era samaritano, regresó dando gloria, gritaba, dice la Biblia, dando voces, diciendo, alabado sea el Señor, Dios me sanó, Dios me liberó, Dios transformó mi vida, ahora vengo a postrarme delante de Él, porque Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. La lepra será sanada, los tumores serán sanados, las úlceras serán sanadas, pero lo más importante, Dios sanará mi alma, sanará mi espíritu y seré transformado por su poder y por su gracia sobrenatural en mi vida. Aleluya, amén. Hermanos lindos, ¿usted quiere vivir en el espíritu de los humildes? Vive en santidad. Decida, yo necesito ser una persona humilde para que el Señor vivifique mi vida. La humildad lo va a llevar a lugares donde usted no se imagina. La humildad lo va a llevar posiblemente a sentarse con los grandes, con los príncipes. Porque donde hay humildad, como en el caso de Daniel, hay sabiduría, hermano. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Toda la palabra se liga inmediatamente, es perfecta. Hay una comunicación extraordinaria. Si yo vivo en santidad, si yo vivo en humildad, si el Espíritu Santo me vivifica, entonces estoy creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres, dice la palabra. Por eso algunos no consiguen trabajo, porque hay soberbia. Por eso algunos no prosperan. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer dónde están ahorita y lo que Dios puede hacer en sus vidas. Dios puede cambiar su corazón, hermano. Amén. Dios puede transformar su mente reprobada. Pero expóngase a Dios, exponga su mente, exponga su pensamiento. Dígale, Señor, mira, a mí toda la vida me dijeron que parecía perro salchicha. Y entonces hasta me parezco a los perros salchicha y ando como que hoy chucho de finca. No, hermano, usted no es eso. A mí me dijeron que era gorda. Y gorda, y gorda, y gorda, y gorda, y gorda. No, ¿por qué? ¿Por qué creer mentiras? ¿Cuántos años usted tiene de vivir creyendo la mentira? Usted puede bajar de peso si quiere. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo lo creo, hermano. Usted puede mantener una figurita así, ¿verdad? Bueno, más o menos, ¿verdad? Usted puede mantener así como el tío Toño, ¿verdad? Figurín, que tío Toño ayer jugando básquetbol, terrible, basquetbolista. Y no, mejor ni le pregunté la edad. Pero yo me le paré. Hermanos, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la Biblia. Correrán y no se cansarán. Hermanos, si nosotros apenas estamos entrando en los nuevos 40. Estamos bichos todavía. Y hay unos que ya quieren morir. El que me diga eso, le voy a dar un coscorrón en la cabeza, fíjese. Porque como si fueran Dios ellos para determinar el día de su muerte. No, hermano, es una sinvergüenza. Perdone, enójese quien se enoja. No me importa. Es una sinvergüenzada porque yo le estoy diciendo en otras palabras a Dios que Él no puede salvarme o rescatarme o liberarme. No, hermano, usted no limite lo que Dios puede hacer en su vida. Porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si hay un dolor, si hay una prueba, si hay una enfermedad, si hay una situación, es porque Dios lo ha permitido con un propósito. Y posiblemente el propósito, ¿sabe cuál sea? Póngame atención. ¿Sabe cuál sea el propósito? ¿Sabe cuál sea el propósito? Que usted y yo caminemos en santidad y en obediencia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Ese tal vez es el propósito. Yo no lo sé, pueden haber otros, pero tal vez ese es el propósito. Que usted sea humilde, que usted, hermano, por favor entienda que muchas veces hay que poner la otra mejilla, aceptar la voluntad de Dios y la voluntad también de las otras personas.
A uno le cuesta eso y uno lucha con eso. Pero es bueno, mejor quedarse callado y decir, está bien, voy a someterme a esto. Hermanos, dice la Biblia en el libro de Levíticos, por favor, Antiguo Testamento, atrás, Levíticos, Números y Deuteronomio, Levítico capítulo 11, versículo 45. Por favor, lo encuentra mientras yo me tomo un traguito de agua. Levítico 11, 45. Dice así la escritura. Mire qué lindo. ¿Ya lo tienen? Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde nos está sacando el Señor? ¿Y qué representa Egipto? Usted ya lo sabe. ¿Qué representa Egipto? Ayúdame, a ver alguien. El mundo, correcto, el pecado, la idolatría. Yo le preguntaba a Sandrita, estábamos hablando de eso en Semana Santa, mira, y el país más idolátrico, ¿te acuerdas que nuestro hermano Lisandro lo decía muchas veces? Yo creo que, si no me equivoco, es Egipto, ¿verdad? Bueno, también está la India, gracias Sandrita, muy bien, hermana Sandra, gracias. La India, uno de los países, pero la cuna idolátrica de la época de esta historia bíblica, ¿cuál era? A ver, la cuna de la idolatría, ¿cuál era? Egipto. Dios nos está sacando ¿de dónde? De la idolatría, de la inmundicia. Pero mira, así como se mira en la película de los 10 mandamientos, que los egipcios empezaban a tirar las prendas de oro, porque recuérdese que la Biblia dice que los israelitas despojaron ¿a quiénes? Despojaron a los egipcios. Pero me encantó un momento en el cual se mira en la película de los 10 mandamientos, espero que usted se acuerde. Yo tengo esa mente de imágenes, ¿verdad? Entonces viene y viene un anciano que está ciego, está con 2 niños, y me gusta esa escena, porque los niños están felices como que están tirando dulces de una piñata, y tirando los brazaletes, porque le dijo Moisés le dijo a Faraón, mira, nos tienes que dar oro en pago de todos los años de la esclavitud. Y así fue, y empezaron a tirar oro, y de repente por ahí alguien lanzó un becerro de oro y lo agarró, y los niños esto lo agarraron, y un anciano lo toca, ¿y qué es esto? Es un becerro. Uy, le hace así, esto es idolatría. Me impactó ese momento, porque muchas veces nos pasa eso. Dios empieza a restaurarnos y no nos damos cuenta, hermano. No es que Dios nos va a tirar un ídolo, sino que lamentablemente vivimos en un mundo lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? Estamos saliendo de Egipto, pero que nuestro corazón, hermano, no se llene de la contaminación de Egipto, porque vamos ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel, y en esa tierra debe de haber santidad y presencia del Señor. Amén. Debe de haber santidad y presencia. Versículo 45 lo dice. Ahí en el Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Entonces, ¿qué dice? Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dígalo conmigo, debo ser santo. Dígalo en voz alta, debo ser santo. Una vez más, debo ser santo, porque mi Dios es santo. Su Dios vive en santidad, en las alturas, en la santidad. Entonces, si Él es santo, yo soy santo. ¿Por qué soy santo? Porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Es mi llamado, hermano. Compréndalo de una vez por todas. Por favor, no nos hagamos como el mundo. No, aunque usted mire que sus parientes, porque mire, hay cosas que pasan en las familias. Usted va a ver que su pariente va a la iglesia, da los diezmos. Está bueno que los dé, ¿verdad? Peor sería que no los diera, pero bueno, es un comercial. Da los diezmos, levanta las manos. Usted llega a la casa y no quiere un whisky. La mano. Qué terrible, ¿verdad? Usted llega va a la casa, los parientes, y empiezan a decir malas palabras. Qué terrible. Y acaban de venir del culto. O van saliendo de aquí y se van peleando. Entonces, ¿dónde está la santidad? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve yo, óigame, venir a la iglesia, oír un mensaje de esperanza,
oír que el Señor me está diciendo: cambia tu manera de ser, cambia tus mañas, cambia tus actitudes, cambia tus pensamientos, que cerrar la boca, hombre. Mira, decir cosas buenas de ti, confesar la libertad. Y cuando yo salgo de la iglesia, soy la misma persona. Mejor quédese en su casa. De nada sirve, hermano. La Biblia dice que seamos hacedores de ¿qué? Dígalo conmigo: hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Practiquemos lo que estamos aprendiendo. Practiquémoslo, no solo digamos qué bonito estuvo. No me interesa que usted ande diciendo qué bonito. No, lo que me interesa es que usted agarre la palabra, viva la palabra, disfrute la palabra, y que por la palabra sea más que vencedor en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor por eso. Amén. Seréis santos porque yo soy santo. Les voy a dar un ejemplo, hermanos, bíblico también. El nazareato. Nazareato o nazareo, ¿quién era? Era una persona, podría ser un hombre o podía ser una mujer, que se consagraba en los tiempos bíblicos. Mire, era una consagración, bueno, en algunos casos era específica. En el caso de Sansón fue un llamado específico, pero en otros casos era una consagración voluntaria. Pero el nazareo tenía ciertas restricciones. Diga conmigo: restricciones. ¿Cuáles eran? Por lo menos 3. Una de ellas era: no podía beber ningún tipo de bebida embriagante. No podía tomar ni vino, ni qué, ni sidra, ni nada de eso. Nada. Imagínese usted. Número 2. En el caso de los hombres, ellos tenían que dejarse el pelo largo, como una figura de que eran ellos apartados para el Señor. ¿Se da cuenta? Santificados, apartados para el Señor. Pero otra cosa interesante, otra de las características o de los requisitos, llamémosle así, era que no podían acercarse a los muertos. Era totalmente prohibido para un nazareo o nazareato, ¿verdad?, acercarse a los muertos. Sansón descuidó estas 3. ¿Cómo cree que lo dormía Dalila, hermano? Mírenme, ¿ve? ¿Cómo cree que lo fondeaba? Hermano, si le tomaba vino Sansón. Es casi decir que alguien, pero es que no está en la Biblia así, pero es que tenía que haber una manera de cómo fondearlo. Usted sabe que el vino ya a la hora de los 3, 4, los que han tomado, ¿verdad? O si hay alguien que pues todavía, bueno. Entonces ya al ratito ya le da sueño al cliente, pues. Entonces venía ella y lo fondeaba, y aparte de lo que del vino que le daba, tal vez le echaba algo ahí. Segundo, Sansón tocó un cuerpo muerto, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes? Los niños que fueron a la escuela dominical. Sí, claro que sí. Tocó el cuerpo de un león. Tercero, le cortaron ¿el qué? El pelo. ¿Se da cuenta usted? Un hombre consagrado, hermano. Por eso hay algunos que los filisteos los derrotan. Por eso hay algunos que han perdido su consagración. Por eso vienen los demonios y los atormentan. Por eso vienen las pruebas financieras. Por eso viene la enfermedad. Yo no estoy diciendo que en todos los casos, posiblemente. Por eso vienen los problemas en la familia. Por eso, hermano, los jóvenes van mal en los estudios. ¿Por qué? Porque los enemigos vienen y los agarran, los golpean, los atormentan, los manipulan, los destruyen. Pero hoy hay buenas noticias en esta mañana. Si tú regresas a la santidad, Dios tiene el poder para restaurarte, hermano. Aleluya. Debemos de vivir en santidad. Le voy a decir algo. En santidad, óigame, en santidad hay protección del Señor. Amén. Dígalo conmigo. En santidad, dígalo conmigo. En santidad hay protección del Señor. Aunque venga el ataque, si puede venir, usted puede sentir un gran mamellazo que viene de parte del diablo. Claro que sí. Pero usted puede venir a decirle al Señor: Señor, como aquel rey, óigame, que Dios le dijo: te vas a morir. Y el hombre se da vuelta en ese momento y empieza a llorar y le dice: Señor, pero si yo andaba en tus caminos, Señor, yo he hecho tu voluntad. Señor, usted puede tener entonces la capacidad moral, óigame bien, puede tener la autoridad moral para ir delante de Dios. Esto lo aprendí de mi pastor Héctor, que una vez lo escuché diciendo: usted puede tener la autoridad y la capacidad moral para ir humillado, no de soberbio, humillado, a decirle: Señor, acuérdate, Padre, que he querido, por lo menos he intentado andar en tus caminos. Y eso le aseguro que puede tocar el corazón del Señor. Aleluya. Pero si, hermano, si usted sigue en la misma fiesta, con las mismas palabras,
tratando mal a la gente, hombre. Mire, trate bien a sus hijos, hombre. Óigame, ¿cuántos tienen hijos aquí? Quítate de ahí, mono. No. A mí el Señor me ha reprendido por eso. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos son la niña de los ojos de Dios también. Y dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Cuidado. Usted puede corregirlo, pero usted no es el dueño de ellos. ¿Le quedó claro? Muy serio, ¿verdad? ¿Le quedó? No, usted no es el dueño de sus hijos. Los agarran como que son chuchos. No, ¿qué es eso? Avíseme, yo lo reporto. A mí no me importa, yo lo reporto a la PNC para que lo vayan a enchuchar. Mejor no digo porque no va a ser. No, mentira. Antes era así, yo ya no. El Señor me cambió. Porque uno viene de esa escuela. La escuela de la chancleta, ya saben cuál es, ¿verdad? La escuela de la chancleta. La chancleta donde caiga, pa, en la cabeza. La escuela del palo, la escuela del látigo. Oh, ya no se puede, hermano. Ya somos hijos de Dios, amén. Y hay otra escuela, la escuela de la lengua venenosa, ponzoñosa, destructiva, que es algunas veces es peor. Yo hubiera preferido algunas veces, hermano, que me agarraran y me cinchasearan y no que me clavaran un puñal en mi corazón con una palabra destructiva. Porque usted tal vez es una persona que no golpea con las manos, pero sí con la lengua. ¿Sí o no? Ya no le gustó, hermanito. Quítate de ahí, hombre, metido. Uy, no. Trate bien a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque usted va para viejito, para viejita, ¿sí o no? ¿Y quién le va a llevar el seguro después? A ver. ¿Quién le va a andar jalando los chunches? A ver, dígame usted. ¿Quién le va a ayudar? Sus hijos, hombre. Trátelos bien. Sea amoroso con ellos. Porque lo que uno siembra cosecha. Lo que uno siembra cosecha. Lo repito, lo que uno siembra cosecha. Ahora tampoco va a ser alcahueto, no estamos hablando de eso. También uno pone sus límites, ¿verdad? Pero una de las cosas que también puede influir en la falta de santidad es el trato a los demás, con su cónyuge, con su esposo, con su esposa. Trátela bien, respétela con cariño. Ella es vaso frágil, cuesta. Y usted, mujer, sujétese a él. Trátelo con amor, con cariño. Dice la Biblia que en sus caricias se deleita. Y no hay caricia, entonces ¿en qué se va a deleitar el hombre? Lo que la Biblia dice. Dice que en las caricias de ella se deleita. Y nunca lo acaricia, entonces ¿en qué se va a deleitar? Va a querer andar a buscarle un chucho para andarlo acariciando. Una hermana me decía hace poco, es que la competencia, mire, hermano, la competencia está dura ahora, dice una hermana por ahí. No vaya a ser que se lo agarren, a ver. Bueno, no. Uno de los requisitos de los santos, no permitir que el diablo nos atrape. Y termino con esto: compromiso y disciplina. El que tiene o anhela vivir en santidad tiene que estar comprometido y tener una disciplina. Hebreos capítulo 12. Termino con esto en 3 minutos, si ustedes me lo permiten. Hebreos capítulo 12, por favor. Yo sé que tienen calor, hermanos. Estamos viviendo un tiempo terrible de calor, pero ahí están los airecitos que medio nos ayudan. Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo 10. Hebreos 12, 10. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Hebreos 12, versículo 10. Muy bien. Compromiso y disciplina. Hebreos 12, 10 dice: Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Hablando de quiénes? Fíjense cómo es el Señor. Hablando, ya lo hablamos, de los padres, ¿verdad? Nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nosotros tenemos un papá. ¿Ya lo tienen ustedes ahí el versículo? 12:10, por favor, pongámonos las pilas ahí encontrándolo. Dice, pero nosotros tenemos un papá. ¿Y para qué nos disciplina el Señor? ¿Por qué cree usted que tal vez está pasando por ese proceso de disciplina? Si ahí lo dice. No lo digo yo, no es invento mío. ¿Por qué cree usted que Dios permite la disciplina? Porque dice, para lo que nos es ¿qué?
provechoso. Hermano, la disciplina de Dios le va a dar un ¿qué? Provecho a su vida. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué final? Dice al final, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Les pregunto, ¿cuántos queremos participar de la santidad de Dios? Usted es santo no por usted mismo, usted es santo porque Dios ha derramado su gracia de santidad en su vida. Aleluya. La sangre de Cristo nos santifica. El poder del Espíritu Santo nos santifica. El amor de Dios nos santifica. La virtud del Señor, su presencia nos santifica. Su amor nos santifica. Cuando confesamos y Él perdona nuestros pecados, eso nos santifica. Entonces participamos de su santidad. Pero ¿cómo usted va a confesar el pecado si no lo reconoce? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Óigame, ¿cómo usted va a confesar? Porque el pecado que se confiesa es el perdonado. Pero entonces viene, ¿no querés confesar el pecado? Yo a mis hijos me acuerdo que les decía, tenés dos opciones. Chiquitos, va, tenés dos opciones. Si me decís la verdad, te voy a dar suavecito, uno te voy a dar. Me decís la mentira, te voy a reventar. ¿Y qué escogían ellos? El Robertito, ¿qué escogía? Vaya, pues te voy a decir la verdad. Y me decía la verdad, pum, le daba uno, tranquilo. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Seguir con la sinvergüenzada? El Señor le va a dar, hermano, porque Dios al que ama, disciplina. Entonces cuando viene la disciplina, como a mí me ha pasado muchas veces, cuando viene la disciplina, uno viene, Señor, perdóname, yo te confieso esta sinvergüenzada, ayúdame, Señor. Y usted empieza a confesar. ¿Para qué? Para participar de la santidad. ¿Se da cuenta lo lindo que es Dios? Dios quiere que usted entre en esa santidad, disfrute de la santidad, camine de la santidad, porque si no, jamás podremos ver al Señor. Sigamos adelante. Versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que le den, no, olvídese, sino de tristeza. Pero después, ¿cuál es el fruto? Dice ahí. Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay un fruto, el fruto de la justicia. Les pregunto, ¿y los que andan en santidad practican la justicia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Los que andan en santidad practican la justicia? Claro que sí. Pero si usted anda en sinvergüenzada, le va a caer su leñazo. Para que después usted se arrepienta, hermano. Si Dios al que ama disciplina. Y usted dice, no hombre, yo no puedo hacer esta sinvergüenzada, me va a ir mal en la vida. Ya no puedo yo hacer estas chabelas, no tengo que hacer bien las cosas. Entonces viene el Señor y disciplina y uno se va enderezando, ¿verdad? Una vez con el hermano Abelino estábamos hablando, bueno, si el palito está un poco enderezado, me decía él, a él que le gusta el campo y a mí también me gusta, coincidimos en eso, pues entonces lo vamos enderezando al palito, ahí le ponemos unos ¿qué? Hermano Abelino, ¿qué le ponemos al palito? Les ponemos unas trabas, le ponemos unas cuñas, ¿verdad? Entonces el palito lo vamos enderezando. Así trabaja el Señor también con nosotros. Nos va enderezando para que caminemos en justicia, sigamos adelante. Hay un plan de acción. Por eso le digo compromiso y disciplina. ¿Cuál es el plan de acción? Versículo 12. ¿Cuál es el plan de acción? Leámoslo todos. Por lo cual, levanta las manos caídas. ¿Cuántos andan así? Ay, es que yo. Levanta las manos caídas. No importa si usted está enfermo, levante las manos caídas. Allá estaba Moisés en la batalla. Y cuando Moisés bajaba las manos, ¿quiénes estaban ahí? Sus amigos, sus compañeros de equipo. Aquí hay una iglesia que está orando por usted, hermano. Amén. Dígame amén. Aquí hay una iglesia que está orando por usted. Los martes oramos por todas, por todos, por nombre. Oramos por la familia no sé quién, por la otra familia, por todos los que están aquí. Por Aurelio, por Marito, por hermano Jorge, hermana Juanita, por todos oramos. ¿Verdad? Para que sus manos sean levantadas. Pero usted tiene que poner de su parte. Terminamos con los versículos. ¿Cuál es el plan de acción? Levantadas las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, en otras palabras, ¿qué le dice la Biblia? Mira, haz un camino correcto, haz una senda para irte, para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea como sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien,
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ya lo vimos, no hay necesidad de repetirlo, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Perdone, sáquese eso de su corazón, vaya y pida perdón. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, como algunos anhelan la bendición, no la heredan, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Iglesia, comprometámonos con la santidad. Amén. Comprometámonos con disciplina, comprometámonos con actitudes, comprometámonos doblando las rodillas, comprometámonos levantando las manos, comprometámonos siendo obedientes, comprometámonos siguiendo todos los días el camino del bien y de la justicia. ¿Cuántos están decididos en esta mañana? ¿Cuántos quieren caminar en santidad? Yo, hermano, lo anhelo. Cuesta, nos va a costar, pero vale la pena, porque en santidad hay protección, libertad y cobertura de parte de nuestro Señor. Hola, te saluda el pastor Roberto Sorto de la iglesia Viene un Milagro. Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Él tiene algo especial para tu vida, tu familia y tus amigos. Ven y congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Calle Chiltiupán, entre 11 Avenida Norte y 9ª Calle Oriente número 8, Colonia Santa Mónica, Santa Tecla. Domingo a las 10:30 de la mañana y el martes a las 6:30 de la tarde. Ven y recibe tu milagro.